Buenas tardes, benvinguts, bienvenidos a esta sesión en la que durante más o menos una hora vamos a poder compartir y reflexionar sobre los procesos de la mente y de la relación existente entre ellos y el ajedrez. En primer lugar, dejadme pedir disculpas porque hemos tenido problemas técnicos, no sé si es la red que estaba cargada y hemos tenido que cambiar de link. Entonces, por favor, disculpas en primer lugar. Por otra parte, quiero agradecer a todas las personas que desde distintos lugares nos hacen confianza y han tenido a bien seguir este seminario. Brevemente me presentaré y presentaré al Observatorio de Ajedrez y Educación de la Universidad de Girona para los que no nos conocen todavía. Yo soy profesora titular emérita del área de métodos cuantitativos y mis líneas de investigación se centran en la aplicación de métodos estadísticos y econométricos en distintos ámbitos, en especial en el de la salud. Y soy la directora del Observatorio de Ajedrez y Educación desde 2015. El observatorio es una estructura de investigación de la Universidad de Girona que surgió con la finalidad de vincular el ajedrez con la escuela. Y entre sus principales objetivos destaco el llevar a cabo investigación básica y aplicada centrada en el uso del ajedrez en la enseñanza, aprendizaje y también como recurso terapéutico. También el organizar actividades como jornadas, seminarios, algunos de los que nos escucháis habéis acudido a algunos de ellos, intercambio de experiencias para analizar la incidencia educativa del ajedrez en todos los ámbitos y en todas las etapas educativas. Y como hoy también uno de los objetivos es generar opinión y potenciar el uso y el conocimiento didáctico del ajedrez. Entre las actividades internacionales del observatorio me gusta destacar la participación en el año pasado en el Erasmus Plus Chess and Mathematics, juntamente con la Asociación Ludus de Portugal, Chess Plus de Londres y la Federación de Ajedrez de Bratislava. Y actualmente estamos colaborando en el proyecto Estudios Interdisciplinarios de Ajedrez, Juego, Cultura y Cognición con la Universidad de la República del Uruguay. Asimismo, y desde el curso 2012-2013, tenemos un convenio firmado entre la Universidad de Girona, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, la Universidad de Lleida y la Federación Catalana de Ajedrez para llevar a cabo el proyecto de ajedrez en la Escuela de Educación Primaria. Antes de pasar a la presentación del resto de los ponentes de la sesión de hoy, os doy las gracias a todos los que habéis hecho posible la organización de este coloquio, en especial a Ramón Pérez, miembro del observatorio, que es quien ha llevado a cabo toda la logística para el uso de la plataforma y que ha funcionado muy bien hasta hoy. De nuevo, también agradezco a todas las personas que desde distintos rincones de la geografía hispánica, pero también desde países sudamericanos, estáis conectados con nosotros. Gracias a todos. Sin más, voy a presentar ya a los ponentes de esta tarde que estáis ya viendo y a comentar un poco el desarrollo de la sesión. En primer lugar, hablará el doctor Carles Rostán. Carles Rostán es profesor titular del área de Psicología Evolutiva de la Universidad de Girona. Carles es experto en estudios de la teoría de la mente y de los procesos lingüísticos, como nos lo indican la cantidad de publicaciones que tiene en este ámbito. También es miembro del observatorio, además de ser un buen amigo. Le agradezco su participación en estos días del final del curso de la universidad, días llenos de trabajo, de reuniones virtuales, de corrección de tareas. Con su saber hacer, yo creo que nos va a ayudar a acercarnos a la respuesta de la pregunta que da nombre al seminario. ¿Es el ajedrez un instrumento? A continuación, brevemente os mostraré yo algunos resultados preliminares del último trabajo que estamos llevando a cabo sobre la evaluación de las funciones ejecutivas en niños y niñas de primaria. Y cerrará la exposición el señor Juan Antonio Montero, al que agradecemos de corazón su participación en este evento. Señor Montero es psicólogo y presidente del Club Ajedrez Màgic Extremadura Deportivo Social. Él ha creado una metodología de entrenamiento cognitivo a través del ajedrez que desarrolla con otros psicólogos y monitores especializados en más de 20 centros de índole social y terapéutica en Extremadura, en centros de mayores, en comunidades para adictos, en personas con discapacidad, síndrome de Down, TDAH. También dirige la revista digital Ajedrez Social y Terapéutico, creada en 2013, y la plataforma formativa online de cursos de ajedrez social y terapéutico, en la que se han formado más de 400 personas. Él va a presentarnos hoy aplicaciones prácticas de su metodología.
A lo largo de la sesión podéis hacernos los comentarios y preguntas que deseéis a través del chat de YouTube, que estará abierto durante toda la sesión. Preguntas que responderemos al final. Muchas gracias por vuestra atención y participación y paso la palabra al doctor Carles Rostán. Carles, cuando quieres, tienes la palabra. Muchas gracias, Carmen. Y muchas gracias también a los asistentes a participar en esta sesión. Yo os voy a compartir un PowerPoint y lo que intentaré es dar un modelo de la mente que nos pueda explicar cuáles son los cambios que se pueden producir a través del ajedrez, entre otras formas de desarrollar la mente. A ver, aquí. Sí, ¿por qué no? ¿Se me ve? ¿Se ve la PowerPoint, Carmen? Sí, pero tienes que ampliarlo. Tienes que pasarlo delante. Vale. Ahora tienes que ampliarlo. Vale. Ahora, perfecto. Muy bien. Bien, pues la respuesta que intentaré responder es si el ajedrez es un instrumento de la mente. Para eso, pues, os presentaré un modelo de la mente que lo he representado a través de una metáfora, que sería una metáfora de un iceberg, ¿no? La mente humana, pues, se puede representar de esta forma como hubiendo dos partes. Una parte que es la que emerge, otra parte que está inmersa. Y en la actualidad, pues también la mente humana se la considera como formado por dos partes. Una que actualmente se denomina Sistema 1, es Hackemann, que es uno de los psicólogos que tiene un premio Nobel, él tiene un libro muy interesante que se llama Pensar rápido, pensar lento, y ellos hablan de un Sistema 1 y un Sistema 2. De hecho, muchos otros autores han hablado de estas dos partes de la mente, desde Freud, etc. Pero lo que encuentro muy interesante también es de Vygotsky, que él, pues, divide la mente en dos tipos de funciones, las funciones mentales superiores y las funciones mentales inferiores. Aquí tenéis las características resumidas de cuáles sería cada una de las propiedades de estos dos sistemas mentales. Por un lado, las funciones mentales inferiores, pues, son inconscientes. Por ejemplo, pues sería la parte inmersa del iceberg, es automática, intuitiva, es un sistema inmediato, o sea, no hay nada entre la mente y los estímulos externos, es inmediato, dependiente del contexto, de los estímulos del exterior. Es común a las otras especies porque es mucho más antiguo desde el punto de vista evolutivo. Es un procesamiento, tipo de procesamiento que se realiza en paralelo, a partir de múltiples fuentes de información del exterior, se va formando, se va integrando la información en la mente, y además la capacidad es alta, pero no hay ningún esfuerzo prácticamente. De hecho, no nos damos ni cuenta que estamos generando este tipo de información. Por otro lado, tenemos las funciones mentales superiores, el sistema 2, también denominado más actualmente, que sería un sistema consciente. Este es deliberativo, es reflexivo, es más propio del ser humano. Y una cosa muy importante que subrayaré es que está mediado. No es inmediato como el anterior, sino que está mediado por instrumentos, lo que hablábamos de la pregunta, ¿no? Los instrumentos de la mente. Por instrumentos o también artefactos de tipo cultural. Por esto también es más humano, porque desde el punto de vista evolutivo los humanos somos, al menos las culturas más complejas, ¿no? Es un procesamiento secuencial, primero una cosa, luego otra, y la capacidad de procesamiento es baja porque es lenta. En el libro de Kahneman es pensar rápido, pensar lento, esta es la parte lenta, porque requiere esfuerzo. De hecho, a nosotros nos interesa este sistema 2, porque este sistema 2 es que requiere instrumentos para poder desarrollarse. Dentro de las funciones mentales superiores, ahora ya voy a las funciones mentales superiores, habrían dos grandes tipos. En la actualidad se habla de dos grandes tipos de funciones mentales superiores. Una son las funciones ejecutivas, la que hemos estado, ya incluso ya se ha citado Carmen. Las funciones ejecutivas y la teoría de la mente. La teoría de la mente tal vez es una palabra poco mal utilizada, pero como tradicionalmente se ha llamado así, pues ha llegado hasta nosotros con esta denominación.
Las funciones ejecutivas son aquellas habilidades mentales que nos permiten el control, nuestro control. El control del pensamiento, el control de las emociones, el control del comportamiento. Es nuestro control. Mientras que la teoría de la mente, también denominada cognición social, son aquellas, o en inglés denominan mind reading, son aquellas habilidades cognitivas que nos permiten hacer inferencias sobre la mente de los demás. En este sentido, estas funciones que permites predecir, anticipar, conocer la mente del otro, pero también la propia, también conocer nuestra propia mente. Vamos a ver un poco más detalladamente estos dos tipos de funciones. Las funciones ejecutivas, como os he dicho anteriormente, son las funciones implicadas en el control. Y para entenderlo un poco mejor, serían aquellas que están implicadas en las conductas propositivas, dirigidas a una meta. Cuando queremos conseguir alguna cosa, son aquellas funciones que se desencadenan para conseguir lo que nosotros queremos. Ha habido mucho debate sobre cuántas funciones ejecutivas hay. De hecho, desde una, la memoria de trabajo, hasta incluso 33. Un autor llegó a contabilizar 33 funciones ejecutivas distintas. De hecho, actualmente se hablan principalmente de 3 básicas. Luego habrán otras, que veremos a continuación, que son de nivel superior. Las 3 básicas serían la inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Voy a explicarlo a través de esta figura, de este diagrama, que es de Adele Diamond, una de las investigadoras más importantes en este campo, ya que podéis ver las distintas funciones ejecutivas de que os he hablado, ¿no? La memoria de trabajo, la work memory, que está formada, que la memoria de trabajo es aquella capacidad que tenemos de mantener en mente y de manipular la información que tenemos en mente para poder realizar alguna acción. Yo siempre pongo el ejemplo de hacer un huevo frito. Toda aquella información, toda aquella información que debemos mantener en mente y además manipularla para poder conseguir hacer un huevo frito. Por ejemplo. 2 aspectos de la memoria de trabajo. Una que es la memoria visual, podemos representar visualmente toda esa secuencia de acciones, o bien la lingüística, la lingüística. La verbal, lo podemos hacer verbalmente. De hecho, la primera técnica que se estudió como instrumento de las funciones ejecutivas fue el lenguaje. Ahora lo veremos también. Una segunda función ejecutiva es el control inhibitorio, la inhibición. La inhibición tiene 3 aspectos distintos. El primero sería la atención selectiva. Es aquella capacidad que tenemos de inhibir aquellos estímulos que son irrelevantes para poder hacer una acción. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando de estos temas, pero yo siento algunos ruidos. Mi cerebro está inhibiendo esos ruidos que no interfieran con lo que yo estoy haciendo. Sería una atención selectiva. Por otro lado, también es la inhibición de pensamientos, de emociones. Aquí, por ejemplo, es importantísimo la regulación de las emociones, la famosa regulación, la inteligencia emocional. Entraría aquí, pero también el control del pensamiento, pensamientos que nos invaden, poder controlar estos pensamientos invasivos, ¿no? Por ejemplo. Y otro aspecto muy interesante de la inhibición es la capacidad que tenemos de retardar la satisfacción de una conducta, ¿no? Eso es muy importante, por ejemplo, en el estudio, porque la recompensa que tendremos para estudiar viene a muy largo plazo, pero las capacidades inhibitorias nos permiten poder continuar sin este refuerzo inmediato, muy relacionada con la impulsividad. De hecho, la impulsividad sería un fallo en esta conducta inhibitoria. En tercer lugar, tendríamos la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva también es muy interesante y también está formada como por 2 aspectos, ¿no? Un primero, que sería la capacidad que tenemos de cambiar de estrategia cuando la estrategia que estamos utilizando no funciona. En la perseverancia de las personas que tienen problemas con los lóbulos frontales que son perseverantes es porque tienen un déficit en flexibilidad cognitiva. Y la otra, muy importante también, es la de ver una misma cosa de distintas perspectivas. En este sentido, estará muy relacionada con lo que viene a continuación, que es la teoría de la mente, que precisamente es poder ver la perspectiva del otro. Y estos 3 tipos de funciones cognitivas básicas pues se integran para formar un nivel superior de funciones ejecutivas, según Diamond, en que sería la planificación. Anteriormente la planificación también se ponía como una básica, pero de hecho es mucho más compleja y ahora se considera pues una función ejecutiva de nivel alto, la resolución de problemas y también el razonamiento.
Muy bien. Y la teoría de la mente, o la cognición social, es la otra función mental superior. En este caso, como os decía, es la habilidad para hacer inferencias solamente propia también, estaría muy relacionado con la conciencia y la de los demás. Aquí hay distintos niveles y vale la pena presentarlos, esos niveles a medida que se van desarrollando en los niños, ¿no? En primer lugar está la capacidad de reconocer las intenciones de los demás o de los otros. Aquí también los chimpancés parece que también son capaces de hacer eso, reconocer las intenciones de los demás. Eso evidentemente es una habilidad fundamental en las relaciones sociales. Un segundo paso que aparece a partir de los 9 meses, que para algunos autores es cuando aparecen las capacidades propiamente humanas, no es no solamente conocer las intenciones de los demás, sino que además es compartirlas. Yo comparto la intención, ya es a partir de aquí que es una forma de aprendizaje potentísimo, ¿no? Porque yo, al compartir las intenciones de los demás, pues voy aprendiendo lo que me vaya enseñando esta otra persona. Por ejemplo, el lenguaje es fundamental, ¿no? Pues es una capacidad casi innata de poder compartir las intenciones de los demás. Y en este caso, muchos autores consideran que es aquí donde empieza la humanidad, alrededor de los 9 meses y en adelante. Un tercer paso sería la capacidad de representar la creencia de los demás. Es lo que se ha denominado la falsa creencia. Esto es interesante porque aquí ya no dependo de lo que está presente para poder hacer la diferencia, sino que me puede hacer una representación mental abstracta. Es por esto que puedo hacer incluso inferencias de una falsa creencia, o sea, puedo darme cuenta que la creencia que tiene la otra persona es falsa. Aquí se han hecho muchas investigaciones, aparece alrededor de los 3 años y medio hasta los 6 años, y esto de las funciones muy importantes de la teoría de la mente. Otro nivel ya es reconocer las emociones simuladas y reales, ¿no? Poder distinguir cuando uno está llorando realmente de cuando está llorando, pues, simuladamente. Aquí también, cuando los niños adquieren este tipo de funciones y capacidades, es cuando aparece la manipulación, ¿no? La manipulación que nos hacen nuestras criaturas a través de las emociones. Y por último, un nivel mucho más alto es la pragmática, es reconocer el significado de discurso, de acciones, cuando no son ni tan solo literales, sino que son, por ejemplo, en las metáforas, ¿no? Cuando yo digo este chico es un león, evidentemente no es un león, sino que estoy refiriéndome a algún aspecto concreto de las cualidades de esa persona que comparte con un león, ¿no? O las ironías, ¿no? Cuando uno hace un trabajo que está muy mal, dices, muy bien, lo has hecho muy bien, irónicamente. El engaño, esta función también es muy importante para poder detectar el engaño o para engañar, o los chistes también, ¿no? O sea, son todas esas capacidades de cognición social, de hacer inferencias, representar solamente de los otros, lo que los ingleses denominan el mind reading, ¿no? La lectura de la mente, sin que eso signifique algunos temas como esotéricos, ¿no? Bien, continuamos. Bien, esas funciones, lo que es importante es que para desarrollarse requieren instrumentos, artefactos. Lo que decíamos, son funciones mediadas, se forman a través de. El más importante es el lenguaje, porque el lenguaje lo tenemos todos los humanos, y ha sido estudiado mucho el lenguaje como instrumento de desarrollo de las funciones ejecutivas. El juego libre también, no necesariamente reglado como lo es el ajedrez, sino el juego libre también es muy importante. Incluso ahora hay autores que dicen que uno de los problemas de nuestros hijos es de que están deprivados de juego. Por tanto, el juego libre también es un tema muy importante, un aspecto muy importante de desarrollo de las funciones ejecutivas y de las funciones mentales superiores. También la relación y la comunicación social, las relaciones sociales son muy importantes para el desarrollo de estas funciones. La escritura también, sabemos que el cerebro de una persona que sabe escribir es distinta del analfabeto, ¿no? Y en definitiva también la escuela. De hecho, la escuela es un lugar, se sabe, lo que sería interesante es ver de qué forma podemos optimizar el desarrollo de estas funciones, pero sí que en general sabemos que la escuela también es un medio que desarrolla las funciones mentales superiores. La pregunta es, ¿lo hace también el ajedrez? Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y de hecho ya hay muchos estudios, aquí solamente os muestro, no los voy a explicar porque se daría para mucho tiempo, pero aquí os muestro algunos de los estudios
que se han hecho sobre el desarrollo de las funciones superiores a través del ajedrez, tanto de las funciones ejecutivas como también de la teoría de la mente. De hecho, es lo que nosotros estamos interesados. El ajedrez, como luego también nos explicará José Ramón, pues también se ha utilizado de forma terapéutica en el TDA, mucho. En la drogadicción, por ejemplo, hay estudios muy interesantes hechos en Brasil sobre drogadictos en cocaína, la esquizofrenia, para prevenir la demencia, niños maltratadores de sus padres. Aquí en Cataluña hay un grupo que lo está utilizando para trabajar con niños que maltratan a sus padres. Y en definitiva, bueno, al final lo que yo quería comentar es que a pesar de todos los estudios aún debemos hacer muchos más, porque tampoco sabemos exactamente cuáles son los tiempos necesarios, las frecuencias, los niveles. Al final, muchos detalles aún que faltan por conocer sobre las funciones, sobre cómo el ajedrez puede estar implicado en el desarrollo de las funciones mentales superiores. Es evidente que para jugar al ajedrez se necesitan esas funciones. La cuestión es si jugando al ajedrez también se desarrollan estas funciones. Por lo tanto, también se deberían evaluar estrategias basadas en el ajedrez, no necesariamente el ajedrez clásico, sino incluso utilizando las piezas y el tablero de ajedrez, pero ya pensando en aquellas actividades concretas que puedan desarrollar también aspectos concretos de las funciones mentales superiores. Y también el impacto que tiene el ajedrez relacionándolo con otras técnicas. Por ejemplo, se ha utilizado la entrevista motivacional, tanto en el caso de las terapias con niños maltratados con sus padres como las personas con adicciones a la cocaína, se utilizó la entrevista motivacional juntamente con el ajedrez para utilizarlo de forma terapéutica. Y un aspecto que también es muy interesante, que a mí me preocupa mucho y me interesa mucho, que es la ética. Claro, evidentemente el ajedrez es un juego competitivo, por tanto, también estaría bien ver de qué manera podemos optimizar, ¿no?, el ajedrez desde un punto de vista ético, más allá de la propia competición y de ganar o perder. Y bueno, ya muchas gracias por vuestra atención y esperamos al final por si hay alguna pregunta que queráis realizar. Bueno, pues ahora, siguiendo un poco el esquema que antes os he comentado, voy a contaros, siguiendo también un poco y ligando con lo que ha comentado también Carlas, el estudio que estamos realizando últimamente. Actualmente estamos realizando una investigación sobre la evaluación conductual de las funciones ejecutivas. Como ha dicho Carlas, evidentemente esto es bastante complejo y este estudio, de hecho, lo estamos nosotros tratando casi como una prueba piloto. Ahora os contaré por la cantidad, pero estamos bastante ilusionados con los resultados preliminares que os mostraré. Hemos utilizado un test que está validado a nivel internacional y esto nos parece interesante porque los resultados pueden ser comparables. Y este test es el BRIEF 2. Hemos tenido el soporte de la dirección de la Escuela FEDAC Sant Narcís de Girona y la colaboración de Ramón Pérez otra vez porque es maestro de esta escuela, además de miembro del observatorio. Hemos podido acceder a un grupo de 20 niños y niñas que realizan durante 4 meses un taller intensivo de ajedrez de 3 horas semanales. Y como grupo de control, para poder comparar lo que estos niños evolucionan con otros, hemos también accedido a 20 niños y niñas de la misma escuela que tienen el mismo tipo de estudio que los otros, excepto que mientras estos niños realizan el taller de ajedrez durante 4 meses, 3 horas semanales, estos realizan otro tipo de taller, o costura, tecnología, plástica, deporte. Por lo tanto, de alguna manera, que esto es muy, muy importante en los estudios estadísticos, estamos intentando, de alguna manera, aleatorizar todas las posibles condiciones, excepto la del ajedrez. La selección de los niños del grupo control se les pidió a la escuela que lo hicieran manteniendo las mismas proporciones de sexo y edad. Y al ser alumnos del mismo centro docente, pues de alguna manera podemos suponer que las demás condiciones socioeconómicas y demográficas son parecidas en ambos grupos.
La decisión de participar en uno u otro taller parte de las preferencias de los alumnos. Ellos, al principio del semestre, expresan su deseo de participar en uno u otro taller. Y los profesores del centro fueron los encargados de conseguir el consentimiento de las familias para realizarlo. El test que hemos aplicado, el Brief 2, consta de una batería de 36 preguntas que deben ser contestadas por los padres y por los profesores. Y está diseñado y validado para evaluar la función ejecutiva desde múltiples perspectivas. Este cuestionario se pasó antes del inicio del taller a los profesores tutores y a los padres. Y una vez terminados los talleres, se volvieron a pasar los cuestionarios a los padres y a los profesores tutores, tanto para los niños que hacían el taller de ajedrez, que llamaremos grupo de intervención, como a los niños que hacían otro tipo de talleres, que les llamamos grupo control. Entonces, en este caso, la muestra está formada por 65% de niños y un 35% de niñas. Esto puede ser debido, bueno, esto es algo que también hay que discutir, pero en ajedrez parece que de momento el interés de los niños es superior al de las niñas. Entonces, fijaros que el porcentaje es mucho mayor en niños que en niñas y, por lo tanto, el grupo control también está formado por un 65% de niños y un 35% de niñas. Las edades son entre 8 y 13 años, grupos de 8 a 10, grupos de 11 a 13 años. Entonces, ahora os voy a mostrar los principales resultados que hemos obtenido y que quedarán plasmados en una tabla que ahora la colocamos. Vale. Muy bien, aquí tenemos la tabla. Entonces, fijaros, en la primera columna aparecen, Carlos nos ha dicho que se habla de funciones ejecutivas de 1 a 33. Pues bien, el test Brief 2 nos marca 9 funciones ejecutivas, entre las cuales están las 3 principales de las que nos ha hablado Carlos. Hay la inhibición, hay la memoria de trabajo y hay la flexibilidad. También existe la supervisión de sí mismo, el control emocional, la iniciativa, la planificación y organización, la supervisión de tareas y la organización de materiales. Aparte de estos indicadores de funciones ejecutivas, el mismo test nos proporciona 3 índices, uno de regulación conductual, otro de regulación emocional, otro de regulación cognitiva y un índice final global de la función ejecutiva. Entonces, yo no quiero entrar en mucho detalle y mucha complejidad, pero sí que quiero mostraros estos resultados. Primero que vemos son unos números, aquí, unos valores. Estos son las diferencias, las medias de las diferencias en el grupo de intervención, el grupo que hace ajedrez, y en el grupo control, tanto para la evaluación hecha por los profesores tutores, la escuela, como hecho por los padres, la familia. Entonces, lo primero que vemos es que las diferencias entre antes de realizar el taller y después de los 4 meses, la realización del taller, los números son mucho mayores para los niños que han realizado el taller de ajedrez que para los que no han realizado el taller de ajedrez. Esto en la escuela. Y cuando miramos la familia parece, y esto tenemos que analizarlo más a fondo, hablando también con la escuela, ahora que el confinamiento nos ha impedido avanzar más, pero vemos que los valores son mucho menores. Incluso vemos en la parte del grupo control algún valor negativo. Entonces, en principio vemos que los valores son más altos. Siguiente observación. Al lado de los números hay unas estrellitas. Estas estrellitas son las que en estadística nos permiten decir que el resultado no se debe únicamente al azar, es decir, que es significativo. Pues bien, vemos que a nivel de riesgo prácticamente ninguno, riesgo muy pequeño, todas las funciones ejecutivas, todos los índices, en el caso de los niños que han realizado ajedrez, son significativas, es decir, no debidas al azar. En el caso del grupo control, en el caso de la valoración de la escuela, también hay algunas que no son debidas al azar, pero mucho menos. Y en el caso de la familia, muchísimas menos. Podríamos decir, y esto ahora es quizá un poco precipitado, pero la familia en estos 4 meses no ha sido capaz de ver los cambios, parece.
Pero hay otra cosa que a mí a mí me entusiasmó cuando lo vi, que es en estadística no es suficiente decir es significativo o no es significativo. Es decir, esto que hemos encontrado es suficientemente importante como para que lo valoremos, es suficientemente grande, porque si es demasiado pequeño, aunque sea significativo, a lo mejor tiene poco valor. Entonces hay un indicador que se utiliza muchísimo, que es la de Cohen, y que yo para facilitar la interpretación y poderoslo contar más fácil, le he puesto colores. Entonces, cuando hay el color rojo, indica que el efecto es realmente grande. Cuando hay el color amarillo, indica que el efecto es medio. Y cuando hay el color azul, indica que el efecto es pequeño. Entonces, fijaros, y además me ha hecho gracia al ver los indicadores que contaba también Carlos, que la flexibilidad, que es uno de los importantes, parece que en estos 4 meses jugando ajedrez ha conseguido una evolución positiva grande. También el índice de regulación emocional. En el caso de que del grupo de ajedrez, valorado por la escuela. Todos los demás indicadores y índices tienen una valoración media en amarillo, excepto para la supervisión de las tareas, que muestra un efecto débil. Cuando vemos el grupo control no vemos ningún efecto grande, sí que vemos efectos medios, precisamente no en flexibilidad, pero sí que vemos efectos medios y algún efecto pequeño. Y cuando vamos ya a la familia, que ya habíamos visto que parecía no haber detectado grandes diferencias, ni en el grupo que juegan al ajedrez, ni en los otros niños que juegan otro tipo de talleres, los pocos que aparecen son débiles. Entonces, bueno, me ha gustado poder presentaros esto, ahora lo estamos analizando, lo estamos interpretando. Es un estudio piloto en el sentido que estamos hablando con pocos niños y hemos tenido que realizar pruebas estadísticas que fueran potentes para grupos pequeños. Pero, en principio, los indicios son satisfactorios. Entonces, ya mi intervención termina aquí. Paso ahora a la palabra al ponente de la tarde, al último ponente de la tarde, Juan Antonio Montero, que nos va a explicar sus experiencias. Juan Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Ramón, organizador, incansable. Un ejemplo, la verdad. Y bueno, encantado de haber escuchado vuestras ponencias. Ha sido magnífica. Creo que he aprendido bastante. Bueno, creo que ya estamos en marcha. ¿Es el ajedrez un instrumento para la mente? Yo voy a abordar un planteamiento muy práctico, ¿no? Práctico por las circunstancias de nuestro club de ajedrez Magia, que os lo presento. Somos campeones actuales, nos quedan 2 meses para revalidar el campeonato o para el título o para ser segundo, porque creo que tenemos un gran equipo. Y bueno, es un club muy grande, aquí veis que tenemos un historial, creo que es muy importante, pero tenemos una faceta desde hace bastante tiempo ya, una faceta que es el ajedrez como trabajo social y como sistema terapéutico. Fijaros aquí, estos son nuestros clientes, estos son nuestros colectivos con los que trabajamos pues anualmente. A mí me gusta decir que el Club Magic tiene unos 150 socios, más o menos de socios y jugadores, los que tenemos en Extremadura y fuera de Extremadura, pero tenemos clientes, usuarios, pues casi 600 anualmente, entre mayores que trabajan en envejecimiento activo, entre chicos con TDAH, síndrome de Down, síndrome de Parkinson. Estos son todos los colectivos en que estamos trabajando. A 15 de marzo estábamos con 23 centros en Extremadura. Bueno, ahora tenemos menos, pero bueno, ya estoy muy contento porque ya estamos empezando a volver a entrar de nuevo. Aquí tenéis algunas de las imágenes de nuestros usuarios, ¿no? Son todas, este es nuestro devenir habitual, este es nuestro sistema de trabajo.
Nuestro sistema de trabajo es entendido como un concepto del ajedrez muy transversal. Trabajamos con el ajedrez puro, pero trabajamos específicamente los valores del ajedrez, trabajamos específicamente la inteligencia emocional a través del ajedrez, trabajamos el arte y la cultura específicamente a través del ajedrez, pensamiento estratégico a través del ajedrez, y terapéuticamente pues hemos creado un sistema concreto, un sistema de entrenamiento cognitivo a través del ajedrez. Antonio Montero, para que no se me olvidara la nomenclatura, ECAM, lo llamamos, que bueno, que trabaja específicamente la atención selectiva, como se ha referido el profesor Rostán, funciones ejecutivas, tengo aquí un ejercicio de planificación concreto, es decir, salimos un poco en muchos casos del ajedrez como entrenamiento inespecífico para tratar aspectos muy específicos. Aquí tenéis centros de mayores, más de 1000 mayores, creo que son más de 1200. Estas son las imágenes, 11 centros de mayores ahora mismo, por lo menos a 15 de marzo, muchísimas mujeres en los talleres, como podéis ver. Vamos a ir a la cárcel, a los centros penitenciarios, un programa que tiene ya 12 años, y he escogido la cárcel porque es un ejemplo muy prototípico de nuestra forma de trabajo, ¿no? Aquí tenéis todas las imágenes, por supuesto, son nuestras, todos nuestros clientes, nuestros usuarios. A mí me gusta el término cliente, me encanta. A ellos les gusta que les digan internos o presos, les encanta también, pero bueno, a mí clientes y reímos un poco, ¿no? Todas las imágenes, por supuesto, tienen permiso y bueno, creo que es lo que da el ajedrez, ¿no? Algo muy bonito. ¿Qué es lo que hacemos en la cárcel? La transversalidad. Creo que es un programa muy exitoso, ya os digo que tiene 12 años de duración, han pasado más de 600 presos y se mantiene pujante. ¿Qué hacemos? Hacemos ajedrez puro, enseñamos el ajedrez puro. ¿Qué enseñamos también? Pensamiento estratégico a través del ajedrez. Los conceptos estratégicos del ajedrez, ocupar el centro, reforzar tus puntos débiles, atacar los puntos débiles del rival, los enseñamos trasladados a la vida. Puede que no sepa, que haya personas que no sepan ajedrez, pero lo entienden perfectamente porque es un lenguaje que se asimila extraordinariamente bien. Nuestro entrenamiento cognitivo a través del ajedrez, lo veremos ahora, valores, fomento de la creatividad, contacto con la sociedad. ¿Qué significa contacto con la sociedad? Llevamos poetas del ajedrez como el poeta Scala, llevamos a profesores de marketing de la universidad que han hablado de las similitudes del marketing con las similitudes del ajedrez, con las similitudes con la vida, y creo que hay algo que en el fondo es fantástico en centros penitenciarios, que es un juego pues incompatible, una actividad incompatible, todo esto con muchas actitudes que han ido manteniendo a lo largo de su vida. ¿Cómo lo hacemos? Trabajo, ya os digo, trabajo sobre principios estratégicos concretos. Hay algo muy bonito que es hablar como un ajedrecista. Nosotros hablamos como ajedrecistas, hemos impuesto el lenguaje de los ajedrecistas. Oye, tu charla me parece interesante. Oye, tenemos igualdad. Aquí tengo un punto débil. Nosotros aquí tenemos fortaleza. Extraemos esas palabras que utilizan los ajedrecistas en cierto nivel y se utilizan en las sesiones para hablar de cualquier cosa. Es fantástico. El análisis de artículos de ajedrez, bueno, aunque parezca que no, artículos sesudos de ajedrez, pues bueno, son extraordinariamente aceptados. Aquí pongo, tus excusas nadie interesan cuando pierdes. Pues bueno, es una frase excelente de Fischer. Para la próxima temporada pondré sin duda los artículos de Manuel Azaga, los leeremos. Comentarios estratégicos sobre, por ejemplo, el mate pastor, si realmente vale en la vida tener la actitud de que da el mate pastor, etcétera. Ejercicio de autocontrol y reflexión.
¿Como cuáles? Bueno, la regla de los 3 segundos. La regla de los 3 segundos. Antes de hacer cualquier jugada, detente, espérate. ¿Qué crees? ¿Que vas a dar mate? ¿Que te vas a comer la dama del rival? Detente. Puede que haya ahí una trampa. Yo tengo algunas anécdotas de presos que han salido fines de semana y bueno, sus amigos que lo estaban esperando estaban esperándolo para darle un homenaje. Son homenajes que en cierto modo hay que temerles bastante. Y bueno, volvían muy contentos al taller. Me decían algunos, me ofrecieron algo que yo no me lo hubiera pensado, pero no sé por qué se me vino lo de los 3 segundos y no hice lo que no debía. Esa es la transferencia que yo entiendo. Colocar bien las piezas antes de comenzar una partida, que es por un simple deseo de orden. No, es detenerte, pararte a pensar qué voy a hacer. Cuando yo llegué a los centros penitenciarios, algunos tenían duelos personales en que en una tarde pues echaban 14 partidas sin reloj. Y bueno, un día ganaba uno 8-3, otro día perdía por 7-2. Y bueno, ¿qué pasaba? Que en cuanto perdían un peoncito o un caballo, se aprendían y empezaban otras. Claro, ahí no sacas nada, ¿no? Aquí veis, pararse, detenerse, todo eso es estratégico. Como estratégico es esto, estas son frases, a mí me encanta, he recopilado más de 60, 70 frases, pues son de los propios presos, ¿no? ¿Qué significa estrategia? Nadie se lo explica esto, pero ellos lo van entendiendo y muchos no saben dar un mate con una torre, ni por supuesto dar el mate de los dos alfiles, no, pero les atrae el ajedrez. Este cuadro que veis a la izquierda es de un preso paraguayo que sé que le cambió la vida el ajedrez. Esto es el arte que estimulamos nosotros en nuestros centros penitenciarios. Si os dais cuenta, pues bueno, creo que son unas frases maravillosas, ¿no? El entrenamiento cognitivo a través del ajedrez. Bueno, este es el procedimiento habitual. Aquí se ha leído de ustedes. Estas fotos son muy recientes. Esto, aquí veis abajo a la izquierda, conmemoramos los 10 años de nuestro programa en centros penitenciarios y bueno, acudió la televisión, acudieron muchos medios. ¿Y en qué consiste nuestro entrenamiento cognitivo? Veis que hay muchas mujeres, veis que participan. En este sentido nuestros programas son excelentes, ¿no? De la integración, de la inclusión. Bueno, este es el sentido, nuestro procedimiento, ¿no? Estas son las funciones cognitivas, se han referido los profesores a las funciones ejecutivas. Las básicas son la percepción, atención y memoria, ya el resto son superiores. Bueno, nosotros hemos creado un sistema, una especie, un gimnasio mental de baterías de ejercicios que trabajan estas funciones, estas capacidades cognitivas concretas. Tienen un procedimiento que es un procedimiento, aquí veis que, bueno, este segundo punto amarillo, ¿con qué lo empleamos? Eso ya lo he visto. No hace falta muchos conocimientos de ajedrez, quizá para funciones ejecutivas, por ejemplo, hacen falta conocimientos, quizá para razonamiento, pero para memoria, para atención, para capacidad perceptiva, no lo consideramos necesario. ¿En qué se basa? Este es el punto más importante, ¿no? Ejercicio constante, una práctica repetida con tareas de dificultad creciente sobre una capacidad cognitiva concreta. Por ejemplo, atención selectiva, que se ha referido al profesor Rostán, sobre atención múltiple, sobre atención dividida o sobre atención focal, por ejemplo. Hemos creado más de 400 ejercicios, os voy a enseñar algunos muy rapidito, y todos trabajan, nos lo hemos sacado del ajedrez y todos trabajan pues funciones cognitivas concretas. Esta es una comunidad de adictos, ¿no? Aquí hacemos entrenamiento cognitivo puro por el deterioro de las funciones cognitivas por el abuso de sustancias.
aquí veis a una chica que está trabajando con el entrenamiento cognitivo, nuestro procedimiento, nuestro elemento es el tablero mural, casi exclusivamente, ¿no? ¿Veis un poco aquí cómo se hace? Ponemos la posición, ahí están ellos pensando, esta la tienen que memorizar. Este es un problema muy bonito, este es nuestro monitor, que es fantástico, de esta comunidad terapéutica concreta. Voy a darle un poquito para atrás, solamente una vez. Y este es un ejercicio de autorresponsabilidad. Ponemos el tablero lleno, una posición un poco absurda, pero cada uno memoriza los que cree que es capaz de poner el monitor. Dando ejemplo, pues se ha aprendido todo. Y lo veis en algunas fases, cómo están trabajando, ¿no? Y bueno, esto es nuestro sistema. Hemos cambiado los clásicos problemas de ajedrez, lo tenéis a la izquierda, juegan blancas y ganan, etcétera. Pues por ejercicio, pues basado en el entrenamiento de funciones cognitivas. Este es un ejercicio de atención selectiva. ¿Cuántas piezas negras en casillas blancas? El resto pasan a ser elementos distractores. Podría ser el siguiente, cuántas piezas blancas hay en casillas negras, y entonces el resto pasarían a ser los distractores. Vamos a ver un ejercicio para atención. Aquí nuestra mascota cerebral jugando al ajedrez. 5 minutos para todo el ejercicio, pero creo que hay aquí grandes figuras. Voy a dejar 20 segundos. Atención selectiva. ¿Cuáles son iguales? Es complejo, no voy a pedir que se haga ese enorme esfuerzo, ¿no? Este es un clásico ejercicio de atención selectiva. Mirad, aquí he puesto un ejercicio ya potente, un ejercicio poderoso. Nosotros empezamos de menor a mayor dificultad. Con chicos con síndrome de Down ponemos unos tableritos, 6 tableros, con muy poca dificultad, pero vamos aumentando la dificultad poco a poco. Estoy convencido de que, aun siendo dificilísimo, pues alguno pues habrá hecho el esfuerzo de memorizarlo. Voy a dejar 20 segundos más, que los ajedrecistas nos picamos muy pronto. ¿Cuáles son dos iguales entre sí? Claro, he visto que los 55 menos 1, 2 lo saben. La A y la F. Se ve bien, ¿no? Procuro poner las letras con un bonito tamaño. Vamos a ver un ejercicio de memoria. Ya os digo, tenemos más de centenar de atención focal, selectiva. Uno que me encanta, ¿no? Memoria de morada. Ponemos una posición, no es muy complicada, pero hay que memorizarla, pero pondremos una tarea distractora, que lo trabajamos mucho con mayores porque es un buen trabajo. Ponemos una tarea distractora cuando retire la posición. Me voy a callar otros 20 segundos. Creo que ando en tiempo. Llevo 14 minutitos. Fácil. Para los expertísimos ajedrecistas, pues creo que va perfecto, ¿no? No es muy difícil. Bueno, ponemos la tarea. Vamos a poner, por ejemplo, multiplicar por la tabla de 28. 1 por 28, 28, 2 por 28, 56, 3 por 28, 84. Parece un poco retorcido, pero una vez, no hace mucho, di una conferencia en Palma, un taller con escolares en Palma de Mallorca, en un colegio. Digo, voy a gastar una broma a los niños con esto, les voy a decir que esta me gusta mucho, y cuando me di cuenta, los tíos iban ya por el 7 y tan campantes, o sea que se puede, ¿no? Muy bien, hay que hacerlo en voz alta. Esta es la tarea distractora. Y ahora, pues bueno, ¿cuál era? Dejo 20 segundos, luego los gritos de satisfacción porque se lo saben, mascotas, y ahí la tenéis, ¿no? Memoria de morada. Funciones ejecutivas, encantado, por supuesto. Es planificación, ordenación de secuencias, bueno, puede ser también planificación, ¿no? Este le encanta especialmente a mi amigo Ramón, también a Marta, amigo. Bueno, ponemos posiciones, ¿cuál es la primera?
Estos son excelentes, se pueden modular excelentemente y son magníficos. ¿Cuál es la primera? Es una secuencia de una partida normal. ¿Cuál es la primera, la segunda, la tercera, etcétera? Bueno, no me voy a detener porque hay un turno de preguntas. Creo que todavía vamos. Bueno, esta es la primera, la roja. Si no recuerdo mal, la negra de la derecha, la segunda, la tercera es la amarilla, etcétera, ¿no? Son realmente bonitos. Habilidades visoespaciales, seguimiento. Bueno, el entrenamiento cognitivo no se caracteriza. Pues yo... ¿Sí? Sí, bueno, el entrenamiento cognitivo no se caracteriza tanto por el qué, estos ejercicios se puede hacer, sino por el cómo. Vamos aumentando la dificultad en cuántos movimientos llega el caballo. Y aquí, bueno, tenemos una diferencia entre lo que es percepción, en cuántos movimientos llega el caballo a una casilla amarilla. No hay que pensar en cuántos movimientos llega, lo percibimos como fluido, en cuántos movimientos llega. Esta es percepción y esto ya son funciones ejecutivas. Planificación, en cuántos movimientos llega el caballo a las casillas amarillas. Vamos aumentando la dificultad de menor a mayor dificultad. Y bueno, espero haberlo puesto correctamente en catalán. Estoy muy agradecido y muchísimas gracias. Bueno, creo que sí que hemos llegado ya a la hora de las preguntas. Gracias, Juan Antonio. Muy, muy interesante, ¿eh? La verdad es que sí. Gracias a No he vosotros. tenido tiempo de verlo todo, pero sí, muy interesante. Bueno, a ver, ahora Ramón tiene que aparecer porque es el que tiene que pasarnos las preguntas, si no, las iremos mirando ahora. Buenas tardes. Hola, Ramón. Buenas. A ver, de momento ha habido un par de preguntas. Una es para Carmen, ¿vale? Y la realiza Aarón. ¿Hay alguna medición o informes de los resultados cuantitativos y cualitativos de todas las intervenciones que nombran y si las tienen, qué formas y herramientas se usan? No sé si entiendo bien la pregunta. A ver, yo he comentado el estudio este que hemos hecho ahora y lo que yo he explicado es los resultados que hasta ahora tenemos de esta comparación de medias, contrastes de medias que hemos realizado. Hay, como ha comentado Carlos, que por ejemplo, Ramón, Carlos ha desaparecido. Sí, tenía problemas con la cámara. Ay, Dios. Bueno, pues no hay bastantes estudios y ahora no los tengo en mente todos, tendría que ir a buscarlos para comentarlos, pero hay estudios tanto en esto que estamos colaborando con Uruguay, que hay estudios también de funciones ejecutivas y utilizan tests distintos de estos que hemos utilizado nosotros y también van a resultados semejantes, pero yo ahora me gustaría que Carlos estuviera, que él se conoce el nombre de los tests y yo no me conozco el nombre de los tests para poder comentarlos. No sé si he respuesto la pregunta. ¿Medición o informes los resultados? Hay bastantes publicaciones en funciones ejecutivas utilizando distintas herramientas y que parece que indican que realmente el ajedrez, lo que también decía, ¿a qué nivel? Por eso en nuestro estudio yo creo que es interesante porque aunque sea un tiempo corto, 4 meses, pero es un intensivo de ajedrez. Y entonces esto yo creo que es lo que ha permitido ver que ha habido algún cambio. En otras escuelas, en el proyecto que he comentado antes de primaria, hay 1 hora semanal de ajedrez, por ejemplo. Entonces, yo creo que habría que haber mucho más tiempo para observar alguna diferencia. Aquí este intensivo nos ha permitido tratarlo y los resultados nos han parecido interesantes. No sé si he respuesto. Hay muchas herramientas, o sea que... Hay un señor que se llama Héctor García que comenta si las tablas y estadísticas y los estudios, si se podrán disponer de ellos. Sí. A ver, yo lo que tengo es mucho interés a ver si ahora aprovechamos el verano y conseguimos terminarlo esto, ya sea en forma de artículo y publicarlo. Realmente, si está publicado, todo lo que nosotros podemos tener y tal, lo colgamos en el observatorio.
el Observatorio de Ajedrez y Educación, que encontraréis, si vais al Google, encontráis el enlace, es súper rápido. Observatori, en catalán, Observatori d'Escacs y Educación. Entonces, allí colocamos, por ejemplo, hace unos años habíamos hecho otro tipo de estudios que no nos planteábamos tanto las funciones ejecutivas, sino que nos planteábamos más si había mejora en matemáticas, que también hay muchas publicaciones en este sentido, que es otra manera de ver el ajedrez que puede provocar. El ajedrez, sobre todo un poco el que decía también Juan Antonio, el ajedrez no tanto el competitivo, sino que el que a nosotros nos interesa más es este ajedrez transversal y didáctico, ¿no? Entonces, nosotros habíamos empezado por ahí y habíamos hecho algunos estudios y si os interesan están colgados en la web del observatorio, son libres, se pueden ver, mirar. Pero nos preocupábamos por cosas más concretas, las matemáticas, el lenguaje, hay mejora con los niños, no la hay. Y ahora pues hemos hecho este cambio y nos planteábamos trabajar en este sentido, ¿no? Valorar las funciones ejecutivas, que evidentemente si las tienes, pues también aprenderás mejor las matemáticas y mejor la lengua, ¿no? Pero que el objetivo sería analizar la mejora en las funciones ejecutivas. Y el número de test es que hay cantidad. Yo en esto me fío de Carlos, que es nuestro psicólogo, y es el que nos dice, este test que está validado y que es tan sencillo, que es breve, porque evidentemente con niños tampoco se pueden pasar test muy largos y por lo tanto él es el que conoce. Si pudiera entrar él, yo creo que nos ayudaría a decir herramientas utilizadas para este tipo de valoraciones. Muy bien. Tiene problemas, le sale la pantalla de color verde y no... Ya lo veo, lástima. A ver, hay un comentario aquí. En el mundo del ajedrez me parece entender, igual no lo he comprendido bien, que se suele orientar hacia la inhibición de las mismas, hacia su neutralización, supresión, etcétera. Mi duda es conocer... No sé. No sé. La pregunta... sí. Aquí sigue la pregunta. Es conocer un poco más a fondo la base de su fundamento, el porqué del intento de acotar las emociones humanas teniendo en cuenta su aplicación terapéutica. Muchas gracias. Esta es para ti, Juan Antonio. Bueno, no sé, no creo que acotemos las emociones humanas. Creo que a lo mejor la psicología también se mueve un poquito por moda, ¿no? Ahora parece que está de moda lo emocional. Realmente si vamos para cárceles, en uno de los temas que yo trabajo, lo que puede caracterizar a los internos, a los presos, yo creo que es la baja tolerancia a la frustración. No os creéis que tienen una muy baja autoestima ni una labilidad emocional. No, se aguantan las cosas bastante bien, ¿no? Yo voy con el tablero mural ese que tenéis ahí, tengo ahí ese tablero mural, que para los que lo conocen tiene un palo bastante alargado y un palo así que impone un poquito, ¿no? Y está suelto, ¿no? Algunas veces lo tengo allí en la cárcel. A mí es que me gusta ir a la cárcel, ¿no? Que vayan monitores, es un programa que me encanta. Y bueno, una anécdota es que se me cayó, mientras lo estaba poniendo, se me cayó el palo, lo recogió uno, y digo, si tienes algún problema conmigo, ya sabes, me dice, no, tú me caes bien, además, yo he hecho full contact, yo hago de todo. O sea, aquí todos nos bastamos y nos sobramos. Esa es un poco la actitud de la cárcel, ¿no? Yo creo que es muy importante el aspecto artístico. Se ha comentado aquí el aspecto artístico. Los artículos sobre ajedrez les llegan muy, muy profundamente. Yo recuerdo el poeta Eduardo Escala, lo invité a la cárcel y fue para mí absolutamente asombroso. Bueno. Tengo interés. Hola. Tengo interés de llevar, pues, al amigo Azaga, que lo tengo aquí, a mi amiga Lorena García Afonso también. Tengo interés de profesores de marketing, etcétera. Y el entrenamiento cognitivo le sube muchísimo la autoestima. Ve que mejoran la memoria, ve que son capaces de hacer muchas cosas. No soy yo no me baso tanto en el argumento emocional. Muy bien.
Si quieres reprender, Carmen, con Carlas la pregunta o paso a la Sí, siguiente. Carlas, hay una pregunta que Sí. decía si hay alguna medición o informes de los resultados cuantitativos y cualitativos. Yo le decía que sí, que habían muchos estudios. Y también preguntaba qué formas y herramientas usan. Yo digo, los tests que se usan, esto Carlas lo sabe más que yo. Bueno, está este, que es un test que no se le pasa al niño, sino que se le pregunta, como ha presentado Carmen, a los padres y a los maestros. Pero bueno, eso pasa en todas las edades también, porque en castellano, en español lo tenemos hasta los 18 años, desde los primeros meses prácticamente hasta los 18 años, pero a nivel internacional ya está validado hasta la vejez. Y es interesante porque es fácil de pasar, evalúa muchas funciones ejecutivas y además no se le pregunta a la persona, se pregunta, en el caso de los niños, a los padres o al tutor, que lo conoce bien, y al maestro, que lo conoce bien. Directamente, pero esos son, claro, aspectos cognitivos. Luego hay otros tipos de pruebas que son mucho más específicas. Hay una que nosotros la queremos utilizar también, a ver si podemos hacer más población, más muestra y poder coger porque claro, se tarda 20 minutos en cada niño, que lo tenemos un test que se llama CPT3. Lo que digo es que es muy caro, muy interesante, pero es muy caro y se tiene que comprar, bueno, a través de TEAS se puede comprar, pero bueno, creo que te lo tienen que enviar, pero te lo tienen que dar un código desde Estados Unidos, yo sé. Y eso es muy interesante porque te evalúa distintos tipos de atención. Y además este sí que se evalúa directamente y se puede utilizar con niños a partir de los 8 años, también hasta la vejez. Y allí se evalúa la atención selectiva, la atención sostenida, la impulsividad. Y eso es muy interesante, sobre todo para temas de atención y de impulsividad y tal. Y luego, para distintas funciones ejecutivas, se ha ido utilizando distintos tipos de pruebas. Estos ya son pruebas. La diferencia está en que en un caso se evalúa al niño por su comportamiento, que se observa, observable. Lo que observa el profesor o lo que observan los padres o el tutor, lo que ellos observan. En el caso de las pruebas, ya son pruebas que se pasan al niño o la niña, ya son directas. Por ejemplo, también está el Stroop, depende. A ver, casi todas las pruebas evalúan muchas funciones ejecutivas, pero se consideran que principalmente se evalúa una u otra, ¿no? El Stroop principalmente la inhibición, una que se llama Wisconsin, que lo podéis encontrar en internet. El problema está en poderlo utilizar de una manera, digamos, para poder hacer investigación, ¿no? Que es el Wisconsin, es una de las cartas, está muy bien también, pero eso se utiliza en internet, se puede encontrar el Wisconsin. Y luego, por ejemplo, para memoria de trabajo se utiliza los dígitos, contar hacia atrás, pero esas son pruebas. Y luego está otros. Pruebas como, por ejemplo, también, luego hay otros, hay muchas. Luego hay hay un conjunto de pruebas también bastante amplia, que además de funciones ejecutivas evalúa muchas otras cosas. Lo que nosotros nos gustaría utilizar se llama CPT3. Dura 20 minutos, que está bien, y luego te da ya los datos directamente. Ahora vale, creo que nos costó, tal vez no exagero, 6.000 o 7.000 euros. Pero es muy interesante, se utiliza mucho en neuropsicología. Son pruebas que se utilizan en neuropsicología, que se aplican luego al estudio de las funciones ejecutivas. Para resumir, hay pruebas y luego está el cuestionario, que lo que hace es que evalúa comportamiento, lo que se observa, lo que se puede observar. Y otra cosa son las pruebas que evalúan ya aspectos cognitivos concretos. Muy bien. Ahora hay una pregunta para Juan Antonio. Juan Antonio, Quim Mundet, el secretario del Club de Ajedrez del Gerunda, de aquí de Girona. Eso era. Muy interesante en el enfoque, memoria, cálculo. ¿Son capaces de utilizar el ajedrez como herramienta alrededor del lenguaje? Pues nos cuesta mucho. La pregunta de Kim es muy apropiada. Ahí me pilla. Nos cuesta mucho. No se lo he comentado alguna vez a Leoncho García últimamente y nos cuesta bastante, la verdad. No en cuanto al tema.
Veo también, si me lo permitía, a mi amiga Miriam Monreal, que también estaría encantado de llevarla a alguno de mis centros. Ella elegiría a cualquiera que la lleve. Y bueno, tengo el amigo, si me permite, el amigo José Manuel Ramos Aguilar. ¿Qué herramientas utilizamos con sujetos con altas capacidades? Exactamente las mismas que podemos utilizar en otro cualquier colectivo. Simplemente aumentamos la dificultad. Esa es la esencia del sistema. La verdad es que el monitor sale mareado, lo digo por experiencia con los chicos con altas capacidades. Es tremendo. Veo que hay una pregunta que piden por la N del estudio. Yo esto sí que lo he comentado. Por eso he dicho que nosotros estamos contentos con lo que hemos hecho, pero que lo tratamos un poco como estudio piloto, porque hemos trabajado con 20 niños y niñas en el grupo de intervención, es decir, el grupo que estaban jugando ajedrez, y no podíamos trabajar con más porque el taller de ajedrez constaba de 20 niños y niñas únicamente. Y por lo tanto hemos recogido también 20 niños y niñas más para formar el grupo control. Por tanto, y como trabajamos el grupo de intervención por un lado y el grupo control por el otro, esto nos ha obligado, para los que penséis que esto es muy, muy pequeño, a trabajar con pruebas no paramétricas, que son las que nos han permitido tener resultados buenos estadísticamente hablando. Entonces, esto sería lo que... Es que he visto aquí que preguntabais por la N de la muestra. Y esto que decíais del que el brief es muy caro, ¿qué ha pasado? Que nosotros hemos tenido la suerte, al estar en la universidad, que en psicología, en la universidad, ya tenían el brief. Entonces nosotros, como observatorio, hemos comprado únicamente los usos. Es decir, hemos hecho pues 40 test, ¿no? 20 para los niños de ajedrez y 20 para los niños control. Y 2 veces, por lo tanto, 20, 20, 40 por 2, 80. Hemos tenido que comprar 80 usos, únicamente, no el programa en sí. Y por eso no nos ha salido caro. No conozco el precio del programa desde su inicio. No es muy caro el brief, ¿eh? El brief no es muy caro. No sé, pero se entratea y se compra y se mira. Pero, de hecho, lo que es caro lo veo si comprando los usos, pero bueno, si son 20 no es caro. Lo que es caro es lo otro. Pero bueno, es muy interesante la otra prueba. Bien, hay otra pregunta sobre las matemáticas de la secundaria. Hace Antonio. ¿Conocéis algún estudio de utilización del ajedrez como herramienta de apoyo para el mejor entendimiento de las matemáticas para el alumnado de secundaria? ¿Quién contesta? Yo no. Bueno, yo sé que en Argentina están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Tiene a Juan Luis Jauregui y ahí creo que es muy interesante. No soy un especialista y seguro que aquí hay compañeros de los que todos conocemos, expertos en ajedrez educativo que lo están haciendo. Yo aquí, en Cataluña, que hay este convenio con el Departamento de Educación, en principio este convenio era en principio para primaria, pero ya hay algún centro de secundaria que está interesado y que en principio se está extendiendo, pero no tenemos suficiente evidencia como para poder decir que conocemos ya aplicaciones concretas. Yo creo que dentro de poco las podremos tener porque si esto se extiende, el ajedrez entra también en secundaria de una manera transversal y didáctica, yo creo que podremos verlo. Evidentemente hay muchas aplicaciones matemáticas con el ajedrez, por lo tanto estas podrían motivar. Es una cuestión que yo me la creo mucho. Creo que hablando con los maestros también, cuando nos encontramos en estas jornadas de intercambio y tal, ellos destacan que el niño con esta aplicación del ajedrez en el aula dada por los maestros, que esto también yo creo que es interesante de recalcarlo, son los mismos maestros los que practican el ajedrez en las aulas, dicen que los niños están motivados. Y bueno, como dice Carlos, si la gente está motivada, yo creo que es más fácil que aprendan, ¿no? Por lo tanto, esta motivación es la que yo estoy convencida que ayuda. Y si en secundaria el ajedrez consigue motivar, pues también mejorará el aprendizaje, yo creo que en matemáticas y en lo que sea. Pero no tenemos evidencias concretas aún. Nombran el estudio de Sala y Gobet, me parece que Carlos Rostán lo ha nombrado, ¿no, Carlos? Sí. Muy bien. Después Miriam Monreal comenta
claro que hay que tener más grupos para poder generalizar, ¿no? Claro. Carmen. Evidentemente, con una muestra mucho mayor y bueno, y quizá pues con otro contexto de escuelas y podríamos tener un grupo mayor, es evidente. Pero bueno, de momento lo que hemos hecho yo creo que, bueno, lo podemos interpretar tranquilamente además. Las pruebas estadísticas para números pequeños con contrastes no paramétricos también dan buenos resultados. Generalizar mucho mejor. Por eso queremos intentarlo, ¿no, Carlos? Haremos Sí. una prueba. Cuanto más mejor. Cuanto más mejor, claro que sí. Faltarán, en la complicidad de distintas escuelas, esto iría muy bien, sí. Claro, un estudio transnacional o nacional. Sería fantástico este Incluso estudio internacional, aún mejor. a ver si sale. Muy bien, ya no hay más preguntas. Podemos ir dando, ahora hace justamente 1 hora y 5 minutos que hemos iniciado el webinar con todas las dificultades que hemos tenido inicialmente. Yo pedí disculpas porque no sé qué ha pasado exactamente, el fallo técnico no lo sé, ya lo averiguaré, pero no sé qué ha pasado. No se ha activado el StreamYard, pero el YouTube no se me ha activado. Y entonces he tenido que decir... No te preocupes. Sí. Yo creo que debemos agradecer a todos los que están escuchando la paciencia que han tenido de esperarnos, de aguantarnos. Y yo estoy muy satisfecha que al final hayamos podido hacer este seminario, que todos estábamos muy ilusionados con él. O sea que gracias también, Ramón, no te preocupes. Lo habíamos probado, siempre había funcionado. Y bueno, mira, esto es la ley de mundo. Una asistencia de 80 personas en la máxima cantidad. Muy Yo bien. suscribo totalmente lo que ha dicho Carmen. Gracias, Juan Antonio. Pues, felicitaciones de Chile. Muchísimas gracias, compañeros. Genial, Ramón. Simplemente gracias. La gente se está despidiendo y la verdad que, bueno, por los comentarios que he visto en el YouTube, la gente le ha gustado mucho. Han estado contentos con todo lo que se ha hablado. Han visto la gran extensión que puede tener el ajedrez. Y bueno, tanto educativo como social, como terapéutico. Y bueno, me parece que la gente, los comentarios que ha ido haciendo son muy positivos. Nos despedimos. Nos despedimos. Juan Antonio, un placer haberte conocido, ¿eh? Yo no te conocía. Igualmente, Juan Antonio, me ha encantado tu trabajo. Adelante. Ha sido un placer totalmente mutuo. Y seguiremos trabajando. Me encanta ver tan buenos elementos en Cataluña, Marta Amigós, Xavier García Bou. Un placer, encantadísimo. Gracias, Ramón. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos vamos? Ay, no hem donat, Ramón, no hemos colocado los correos. Colócalos, pues, si puedes, por favor. Por si alguien tiene una pregunta o que sea, ¿no? Sí, ahora los colocaré. ¿Vamos nosotros un momento o qué? Espera que si ponen los correos por si alguien quiere verlos. ¿Se ven? No. ¿No se ven? No. Bueno, ahora sí. Vale. Pues aquí tenéis los correos electrónicos por si queréis dirigiros a nosotros, los que aún estéis por ahí. ¿De acuerdo?
Bueno, compañeros, ¿nos vamos? Nos Bien, vamos amigos. ya. Bien, ¿no? ¿Nos vamos? Venga, Chao. hasta la pronto. próxima. Vale, Un placer. adiós. Adiós, igualmente. Carlos. Adiós, Adiós. Carmen. Adiós. Hasta luego.